Bien, bueno, tuvo sus momentos calientes entonces el debate. Eh, Juan Carlos, finalmente el proyecto de ley que presentó o se ha presentado para entregar directamente el lote 192 a Petroperú, sin licitación ni nada, algo que me parece además un poco complicado, un poco, digamos, improcedente. Es difícil que el Congreso pueda entregar un lote, digamos, es una decisión propia del Ejecutivo, ¿no? Pero está ahí el proyecto de ley, no se ha discutido No, todavía. no se ha discutido. El tema de fondo, tema que no se ha escuchado en el extracto, demuestra la incapacidad del gobierno, un gobierno improvisado, sin ideas claras, donde ha habido 4 ministros de Energía y Minas, 4 presidentes de directorio de Petroperú, y sabía perfectamente que vencía el día 29 No. el contrato del operador vigente. Tuvo todo el tiempo del mundo para decidir lo que fuese, estando o no de acuerdo si lo explotaba Petroperú, pero el asunto es que dejaron pasar el tiempo. Finalmente, entre gallos y medianoche, terminaron dando un contrato de urgencia porque se les cayó, no hubo postores en la Y licitación. no hubo postores porque las condiciones eran muy duras. Así No, es. es decir, no hubo realismo en esa. Exactamente. Entonces, es una vergüenza, discúlpame, es una vergüenza que faltando 48 horas para que vence el contrato, esté discutiendo el Congreso con el Ejecutivo qué hacer, ¿no? No. Entonces, de locos. El segundo elemento, que creo que es el que se debe imponer, que es el único que queda a estas alturas por esta improvisación e incapacidad, es lo que ha señalado el Premier y la ministra de Energía y Minas. En primer lugar, no hay capacidad operativa. En segundo lugar, Sí, no hay... Petroperú no lo tiene. Así es. En segundo lugar, no hay capacidad financiera. Y en tercer lugar, la ley lo prohíbe. En el supuesto negado, que se apruebe cualquier ley, igual no ha solucionado la capacidad operativa ni financiera, en consecuencia sería una ley inaplicable. Si está fijada la posición del Ejecutivo en el supuesto negado que se apruebe una ley, el Ejecutivo la tendría que observar. Pero lo que muestra, además de una incoherencia, es que se requiere firmas para este proyecto, también improvisado, porque no lo han presentado hace 6 meses, hace un año, ni nada por el estilo, lo han presentado hoy día. Y querían exonerarlo del trámite de comisiones. Y eso no lo han logrado. Para eso requieres una autorización mayoritaria de los voceros. Hasta ahora no lo han logrado, pero la escopeta de 2 cañones parece que migra también, porque la bancada de gobierno ha firmado la exoneración. ¿Ah, sí? Sí. No puedo Y creer. han No estado puedo creer. y Isla y varios otros sustentando la necesidad de esta ley que es se que otorga a Petroperú. la propia Petroperú ha tenido una posición ambigua o dúplice, ¿no? Errática. Porque han en un comunicado señalado que no pueden hacerse cargo en este momento de ese lote por las mismas razones que usted ha señalado, pero en el último punto dicen que hay que defender el lote 162, que es de propiedad del Perú y de las comunidades nativas. Con el lote no es propiedad de las comunidades, los recursos naturales como el petróleo y los que están en el subsuelo no son propiedad de nadie, son propiedad del Estado peruano, son propiedad de todos. Entonces ahí hay una demagogia, digamos, de Petroperú para movilizar a las comunidades, algunas de las cuales se han movilizado y quieren tomar el lote 162, es decir, de una irresponsabilidad. Es que esa ha sido la característica del gobierno a lo largo de 4 años, ¿no? De marchas y contramarchas, No, partiendo... pero esto es Petroperú en contra del gobierno, esto no es el gobierno, esto es Petroperú en contra del gobierno. Es una cosa increíble. Pero el gobierno pone al presidente directorio que finalmente aprueba. Sí, bueno, ¿no? pues, Y obviamente es el desgobierno. Tiene que haber coordinaciones con la ministra de Energía y Minas, pero estas marchas y contramarchas han sido constantes. ¿No? Pues, querían hacer, no querían hacer. Una incompetencia total. Es que desde el presidente de la República no hay convicciones, pues, ¿no? Sabemos que sus convicciones son bueno. de sesgo estatista, ¿no? Las circunstancias, Claro, el momento, la hoja de ruta. Entonces tiene ese doble discurso, esa doble moral, esa doble convicción, y eso es lo que tú has dicho, desgobierno. Pues, por lo menos, no sé si doble moral, pero por lo menos sí una ambigüedad, una ambivalencia en este tema. Está el asunto que usted también ha tocado de esta presunta concertación de precios entre Petroperú y Repsol
para no bajar el precio de los combustibles. ¿Qué información tiene usted al respecto? Mira, Porque el precio, perdóneme, del petróleo se ha ido reduciendo considerablemente, pero aquí no ha bajado el precio de la gasolina a los usuarios. Exactamente. En los últimos meses el petróleo se ha desplomado de más de $100 a las últimas 37, 39, $40, ¿no? Esa dramática disminución de precios, a menos de la mitad, el insumo principal, el petróleo o el Brent, como queramos llamarle, el insumo principal, esa caída no se ha trasladado al consumidor final. No se ha trasladado en su totalidad. Ha habido una disminución de precios. Hubo una disminución, después volvió a subir un poco, pero la última caída que se ha producido, no ha sido de los últimos, no sé, 2 meses, 3 meses, no ha sido trasladada. Que es de más de 20 y tantos %, no ha sido trasladada. Entonces, obviamente en un mercado perfecto, donde tienes muchos competidores, el mercado lo regula. En un mercado imperfecto, básicamente oligopólico, solo hay 2 empresas, una estatal y una privada, el que hace las veces de alguna manera de forzar competencia, ¿no? Hace las veces de regulador, entre comillas, y así ha sido, es Petroperú. Pero, sin embargo, hoy Petroperú, probablemente por la necesidad de mostrar mejores estados financieros para cumplir las obligaciones de la nueva refinería, ¿no? El nuevo juguete del gobierno, no ha trasladado los precios. Y no solo eso, sino no han publicado listas, los precios los cambian el mismo día con Repsol, no han publicado listas. Entonces, no solo es indebido, porque los peruanos estamos pagando. ¿Qué significa que no han publicado listas? No entiendo. Hay un tema de listas que se publican, ¿no? Cuando se producen las bajas de precio. Pero lo más peligroso es peligroso, delicados, y te puede llevar a especulaciones y presunciones sospechosas, porque el efecto espejo de estas sobreutilidades de Petroperú se producen en la otra refinería. En consecuencia, al no bajar los precios Petroperú, no baja Repsol, y Repsol en este momento está con sobreganancias, no tengas la menor duda. Pero Petroperú más bien ha tenido pérdidas el año pasado, ¿no? Exacto, y creo que los primeros 6 meses de este año también, ¿o no? Ahora debe estar con ganancias. No, es que ya se produjo, ya desde inicios del año, esa caída de los precios. Claro. Entonces, el año pasado, Petroperú ha perdido 112 millones. En lo que va del año, ya va ganando 356 millones, con una proyección probablemente de alrededor de 700 millones. ¿Debería no trasladar el precio? Entonces, eso no es por eficiencia, no es por mercado, no es por mayor volumen, es sencillamente que no han trasladado el precio y tenían un margen bruto. Porque quieren acumular dinero para financiar la refinería, que es una especie de digamos, emblema nacionalista. Exactamente. Hay que hacer una refinería cuando se podría simplemente importar y el es tan petróleo. obvio que el margen promedio del año pasado, el margen o utilidad bruta del año pasado era de 13%. La diferencia entre ventas y costo de producción era 13%. En lo que va del año, en los primeros 6 meses, ha subido 6 puntos. Ahora el margen bruto o utilidad bruta es 19%, ha saltado de 13 a 19, lo cual te evidencia que no ha trasladado. Ahora, y le está haciendo el gran negocio a Repsol. El gran negocio a Repsol. Bueno, claro, porque Petroperú es la que debería bajar. La que va bueno, fijando también precios. Repsol, ¿por qué no baja por su cuenta? Por supuesto, No, pues está feliz. Se escuda pues en el techo que le da Petroperú. Pero la gente de Petroperú ha dado una explicación, ha dicho que la devaluación del sol, el tipo de cambio hace que lo que se, digamos, ganaría con la reducción del precio se pierde por el tipo de cambio. Es decir, la reducción que se obtendría por la caída del precio del petróleo no se puede trasladar porque sube a su vez el tipo de cambio. En 18% han dicho que ha subido. Claro, tiene un impacto sin lugar a dudas, porque somos importadores netamente. Sin embargo, más allá de los más menos, el tema es uno solo. Han pasado de tener un margen bruto de 13 a 19. ¿Razón de eficiencias? No. Sencillamente que no han trasladado 6 puntos al mercado. Y los peruanos
pagamos la cuenta Así y es. los peruanos somos los perjudicados, y con un agravante. Estamos en un año difícil donde hay que Así es. activar el consumo, hay que tratar de tener políticas anticíclicas Ya. y todo eso. Y si nos ponen sobrecostos versus el mercado internacional, Sí, pues. no nos están ayudando. Todo ¿no? para financiar el lujo de la refinería. Eso Bien, es bien. pensando bien. Pensando mal, una concertación que está beneficiando a una tercera empresa privada. Juan Carlos Segura, congresista del PPC, muchas gracias por su Al contrario, participación en la hora gracias. N. Vamos